Hoy en Gestión a Salud vamos a hablar de medicina regenerativa, esa expresión que suena a futuro y a panacea, pero que nadie termina de saber si se está aplicando y en qué. La siguiente entrevista nos trae realidades en medicina regenerativa. Tenemos con nosotros al doctor Eduardo Anitua, presidente de BTI Biotechnology Institute, una compañía de I+D española que se ha convertido en referencia mundial gracias a una sustancia, el plasma autólogo en factores ricos de crecimiento. Doctora Anitua, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo nació, para ponernos en contexto, BTI? Pues bueno, BTI es una empresa de biotecnología que nació hace ya, pues creo que 22 años, y que, bueno, su finalidad fundamental era investigar, era generar una estructura en la que pudiéramos aglutinar conocimiento en aquellos momentos en un área fundamental que era la implantología oral, que es mi especialidad, en conseguir mejorar técnicas, conseguir desarrollar técnicas menos invasivas para tratar pues situaciones complejas, situaciones cuando un paciente no solo ha perdido sus dientes, sino que además de perder sus dientes ha perdido el hueso de sus maxilares. Pues esas situaciones que estaban ahí en una barrera en la que había que hacer o grandes cirugías, cogiendo injerto de cadera, de calota, técnicas bastante invasivas, o que en otros casos pues que prácticamente eran casos intratables, pues conseguir estimular la regeneración del hueso, conseguir optimizar la respuesta del organismo humano, y de esa mano nos metimos en el mundo de la terapia regenerativa. Y entonces, ¿qué es exactamente el plasma autólogo en factores ricos de crecimiento? Bueno, la técnica que nosotros hemos denominado plasma rico en factores de crecimiento, endoret, o sea, una regeneración endógena, en lo que se basa es en a partir de nuestra propia sangre, o sea, a partir de un mínimo volumen de sangre a un paciente, pues dependiendo de lo que haya que hacerle, pues se le extraen 20, 30, 40 centímetros cúbicos de sangre, poco más que para un análisis de sangre. Entonces, esta sangre, mediante un proceso, nosotros lo que hacemos es separar diferentes fracciones de esta sangre, quitamos todo lo que no juega un papel importante en la regeneración de los tejidos, como son los glóbulos rojos, que pues juegan un papel importante en el transporte de oxígeno, pero no en la regeneración de los tejidos. Quitamos los glóbulos blancos, que también juegan un papel importante, pues por así decir, cuando hay una lesión, en la limpieza de esa lesión, pero no en la regeneración de los tejidos, y quedarnos con el plasma sanguíneo y con un concentrado de plaquetas que sí que juega un papel fundamental en la regeneración de los tejidos. O sea, lo que hacemos es una selección de nuestras propias proteínas que están en nuestra sangre para obtener pues la dosis ideal y al mismo tiempo quitar todo lo que interfiere en la regeneración de los tejidos. Y entonces, pues hablemos de utilidad práctica, que probablemente es como visualicemos mejor de qué se trata. Por ejemplo, en traumatología. Bueno, empezamos en el mundo de la cirugía oral, fíjate, en regenerando algo tan sencillo como una extracción dental. Imagínate que te tienen que quitar algo tan común como una muela del juicio, en la que cuando hacemos una extracción de una muela del juicio queda un agujerazo enorme. Pues nosotros lo que hacemos, en vez de que quede ese agujero, rellenamos esa cavidad, hacemos una pequeña extracción de sangre y con nuestro propio plasma rellenamos completamente esa cavidad. Bueno, lo que observamos era una epitelización más rápida, una mejor evolución y sobre todo lo más importante, que se regeneraba hueso. Entonces, bueno, pues cuando yo observé estos resultados, que luego los fui extrapolando en mi especialidad en otras áreas, pues a un íntimo amigo traumatólogo, que además lo tenía un día en la consulta, le dije, oye, esto lo tenéis que empezar a usar en traumatología, porque al final en traumatología tienen las mismas lesiones que en el área oral, pero mucho más grandes, ¿no? Claro. O sea, lógicamente si uno se rompe la tibia, pues la lesión es mucho mayor. Lo empezamos a utilizar en ortopedia y la verdad es que los resultados fueron muy, muy sorprendentes. Y en cirugía oral veíamos una mejoría muy significativa, podemos decir que en ortopedia veíamos en algunos casos por resultados que podríamos decir casi espectaculares, porque sobre todo conseguíamos curar cosas que hasta entonces no tenían curación. Entonces nos metimos en el mundo de la ortopedia a investigar con el doctor Miquel Sánchez y llevamos pues 12 años en el que hemos conseguido pues obviamente desde mejorar la regeneración de hueso en ortopedia, pero sobre todo lo que ha trascendido mucho más ha sido pues el conseguir regenerar músculo, pues sobre todo en futbolistas que por así decir son muy mediáticos, o tendón, lesiones tendinosas que son tan frecuentes también en todo tipo de deportistas. Pero lo más importante quizá ha sido
el conseguir parar y frenar la evolución de la artrosis. Hemos hecho pues ya varios ensayos clínicos, algunos de ellos ya publicados, en el que hemos observado que infiltrando el plasma, nuestro propio plasma, en una rodilla, conseguimos que esa inflamación crónica que se nos ha formado en una articulación, en una rodilla, que en definitiva es el fracaso de un intento de la reparación de una sobrecarga o de una lesión que tenemos en una rodilla, conseguir revertir esa situación y que evolucione pues muchísimo mejor, con una disminución del dolor y con una mejoría de la situación funcional, ¿no? Además, la artrosis es una enfermedad que tiene realmente hasta ahora, hasta aplicación de técnicas de ese tipo, un tratamiento muy muy limitado y con muchos efectos secundarios. Pues fundamentalmente muy traumático, porque por una parte el tratamiento convencional es pues tomar antiinflamatorios, y cuando ya un paciente pues ya su estómago empieza a quejarse o sus síntomas pues ya están abocados a una prótesis de rodilla, que obviamente con esta técnica nosotros no conseguimos curar todas las artrosis. Eso también tiene que quedar muy muy claro, pero lo que sí es cierto es que sobre todo en situaciones previas, o yo diría que en todos los casos, tiene sentido probar, y si vemos una mejoría, aunque sea un paciente que haya que poner una prótesis, pues no es lo mismo ponérsela a una edad, pues muchas veces a los 50 años, que te la pongan a los 65, ¿no? Claro. Obviamente, primero, por todos esos años que mejoras de tener tu propia rodilla, y segundo, porque es que las técnicas evolucionan a tanta velocidad que las prótesis de rodilla dentro de 10 años pues no van a ser las de hoy, ¿no? Claro. Se está empleando también con éxito, tengo entendido, en oftalmología y en dermatología. Bueno, en dermatología empezamos ya hace 10 años también en el tratamiento sobre todo de pacientes diabéticos, úlceras de diabéticos que no curan, también úlceras vasculares, y hemos conseguido también, hemos hecho varios ensayos clínicos, pues unos resultados también yo creo que muy eficaces y muy prometedores, ¿no?, para el tratamiento de estas patologías que también causan pues en muchísimos casos amputaciones, ¿no? Pues el conseguir evitar en algunos casos esa amputación, o sobre todo conseguir que una evolución de una úlcera tórpida, en algunos casos de años, pues cure en unas semanas, pues yo creo que también es una muy buena noticia para la medicina, ¿no? Luego también se empezó a aplicar en rejuvenecimiento facial, que también pues quizás es lo que sale en los medios de comunicación. Hicimos también un ensayo clínico y sí, conseguimos minimizar, por así decir, y mejorar el aspecto de las arrugas, pero bueno, eso ya es la parte frívola de nuestra investigación, ¿no? Y en oftalmología, en síndrome de ojo seco, creo que tienen una colaboración con el Instituto Fernández Vega. Sí, llevamos ya varios años trabajando en el desarrollo de un colirio, porque es que el problema de la investigación en biomedicina, desde que tienes una idea, desde que tienes una intuición hasta que llegas a la evidencia, ahí hay un gap, hay un espacio de unos cuantos años, ¿no? Entonces, cuando vimos que en el laboratorio, probando con células de córnea, conseguíamos ver que proliferaban muy rápidamente, empezamos a hacer los primeros estudios piloto en animales y vimos unos resultados muy buenos. Y ya llevamos años haciendo estudios clínicos en humanos, y desde luego pues con un extraordinario futuro. Hemos mejorado muchísimo la evolución de una úlcera corneal, que es algo tan tonto como cuando a uno le salte algo en un ojo y que tiene allí una sensación de objeto extraño. Conseguimos pues una epitelización muy muy rápida, en prácticamente 24 horas, y en una patología crónica como es el ojo seco estamos desarrollando un colirio que está mostrando una gran eficacia, y que yo espero que dentro de unos años ya empiece a estar, o igual menos, empiece a estar al alcance ya de todo el mundo, ¿no? Y es una sustancia realmente versátil, por lo que veo. Es que es, en definitiva, entender el mecanismo de recuperación del cuerpo humano. Es como las células madre. Quiero decir, el futuro de la terapia regenerativa se basa en la utilización de células, de nuestras propias células y de nuestras proteínas. Nosotros empezamos a trabajar en proteínas, pues eso, hace 18 años, y lo que estamos consiguiendo, pues bueno, son pues un gran número de aplicaciones, pero porque estamos aplicando la biología a todos los tejidos. Cuando ustedes son una compañía muy volcada en investigación y desarrollo, cuando ven al futuro a medio plazo, ¿dónde más miran? ¿En qué otras especialidades? ¿En qué otras patologías? Pues fíjate, nosotros miramos en los pacientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, llevamos años colaborando con varias ONGs,
y decir que, por ejemplo, estamos curando la úlcera de Buruli, que también es una lesión muy mediática y que provoca unos pues auténticos estragos, pues llevamos años ya colaborando en esta dirección y estamos consiguiendo, por ejemplo, curar, ya digo, patologías que no tenían curación. Nosotros seguimos mirando hacia el futuro, ya te digo, somos una empresa que nacimos en el área de la cirugía oral y maxilofacial, ahí tenemos pues un gran desarrollo en todo lo que es la implantología oral mínimamente invasiva, conseguir, en vez de sustituir el hueso, estimular la regeneración de hueso, conseguir la máxima respuesta de nuestro organismo, y lógicamente en ese área seguimos investigando a tope, y también en otras áreas de la medicina. Cada día nos vamos poniendo retos por delante, todo lo que sea acelerar la regeneración en patologías inflamatorias, en patologías degenerativas, pues lógicamente lo tenemos ahí en puertas, ¿no? Claro. Doctora Nitua, son buenas noticias, nos alegramos de verdad, nos alegramos por los pacientes. Muchísimas gracias por estar este rato con nosotros en medio además de su actividad asistencial aquí en Gestiona Salud. Nada, un placer.